En el siguiente video tutorial vamos a resolver el recuperatorio del parcial número 1. En el punto número 1, en la celda 2 tenemos que completar nuestro nombre y en B2 nuestro apellido. Y luego en la celda D2 debemos especificar la función que permita concatenar nuestro apellido y nombre separados por una coma. Para eso utilizamos concatenar. Le pasamos el texto 1 que es B2, punto y coma. El segundo parámetro es comillas, coma, espacio, comillas, punto y coma, y A2, en donde está nuestro nombre. Luego, en E2 debemos especificar la función que permita obtener la cantidad de caracteres del nombre completo. Para eso vamos a utilizar la función largo. D2, cierro paréntesis y presiono Enter. A continuación, en el punto 3, debemos especificar nuestro DNI y en I2 debemos obtener el último número de nuestro DNI. Para eso vamos a utilizar la función derecha. El texto es H2 y presionamos Enter. En el punto número 4 debemos especificar el día de la semana según la columna A. Para eso vamos a utilizar la función texto. Abrimos paréntesis, A5, punto y coma, y entre comillas escribimos 4 veces la letra D. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. Luego la copiamos a las restantes filas. Para el mes, lo mismo, que viene a ser el punto siguiente, o sea, el punto 5. Nuevamente utilizamos la función texto, el valor es la fecha, punto y coma, y entre comillas, en vez de DD, 4 veces M. Cerramos comillas, cerramos paréntesis y copiamos la función. En el punto número 6 se nos pide especificar en mayúscula el medio de pago. Para eso vamos a utilizar la función mayúscula y el texto es D5. Presionamos Enter y copiamos para todas las restantes filas. En el punto número 7, en la columna K, se nos pide simplemente hacer la suma entre alimentos, bebida y bazar. Para eso simplemente hacemos H5 más I5 más J5. Luego la copiamos. En el punto número 8 debemos calcular el descuento sobre el monto total teniendo en cuenta el medio de pago. Si el medio de pago es efectivo, se va a realizar un descuento del 10%. Para eso vamos a utilizar la función si. Si medio de pago, en este caso, bueno, nativa, es igual a, entre comillas, efectivo, en este caso debe devolver el 10%. En caso contrario, devuelve 0. Cierro paréntesis y acá realizo la multiplicación por el monto. En este caso es K5. Luego copio la función.
En el siguiente punto, para calcular la bonificación debemos tener en cuenta el valor del monto. En caso de que sea mayor a 6.000, vamos a obtener un descuento del 8%. Entonces, nuevamente, si el monto es mayor a 6.000, punto y coma, 8%. En caso contrario, 0. Y nuevamente por K5. Acá podemos ver que al no ser mayor que 6.000, el monto de la bonificación es 0. En el punto 10, para calcular el monto total, debemos tener en cuenta el monto con el descuento y con la bonificación. Entonces el monto total va a ser el monto K5 menos el descuento menos la bonificación. Presiono Enter y copio la fórmula a las restantes filas. En el punto 11, en K2, debemos especificar la fecha actual. Podemos utilizar ahora, abro paréntesis y cierro paréntesis. Es una función que no tiene ningún parámetro. En el punto número 12, debemos especificar la cantidad de operaciones realizadas en base al medio de pago. Para eso vamos a utilizar la función contar.si, en donde el rango va a ser el rango de valor donde tengo los medios de pago, o sea, la columna D. Con Shift y Enter y la flecha hacia abajo del cursor selecciono todo el rango y luego aprieto, F4 no, en este caso, sí, este caso aprieto F4 porque lo necesito dejar fijo. Entonces aprieto F4, el rango a evaluar va a ser ese y el criterio va a ser Q7. Y este sí no lo dejo fijo porque quiero que vaya avanzando cuando copie la función hacia abajo. Cierro paréntesis y presiono Enter. Luego la copio hacia abajo. Fíjense que al hacer doble clic en nativa, el rango sigue siendo desde D5 hasta la última operación y el criterio aumentó a Q10. En el punto 13 debo calcular también en base a la columna monto total, es decir, la suma de los montos totales, pero teniendo en cuenta el medio de pago. Entonces vamos a utilizar la función sumar.si. Abrimos paréntesis y rango a evaluar y criterio. El rango a evaluar sigue siendo nuestro medio de pago. Shift Control, flecha hacia abajo, selecciono todo y luego F4, porque quiero el mismo rango para todos los medios de pago. Punto y coma, el criterio es Q7, Mastercard, punto y coma, el rango a sumar. En este caso selecciono O5 y nuevamente Shift Control, cursor hacia abajo, selecciono todo el rango y con F4 lo dejo fijo. Cierro paréntesis y y presiono Enter. Luego copio la función. Nuevamente podemos ver
haciendo doble clic, que el medio de pago pasó a débito y los rangos a evaluar y a sumar siguen estando fijos. Para realizar el punto en el que se nos solicita calcular el total de los descuentos de acuerdo al mes, ya que en esta tabla disponemos de los meses en número y anteriormente la calculamos al mes pero con el nombre del mes, lo que podemos hacer es modificar esta función y decir mes y le paso la fecha. Habrá que aclarar que en ambos casos el ejercicio está considerado bien, tanto para usar la función texto o la función mes. Entonces ahora sí nos va a permitir comparar nuestra tabla auxiliar, en donde tengo los meses con números, y la tabla general, donde tengo ahora sí los meses en número también. Entonces, para calcular ahora el total de descuento, nuevamente voy a utilizar la función sumar.si. El rango a evaluar y el criterio son los que van de la mano. Entonces el rango a evaluar va a ser C5, Shift Control y flecha hacia abajo, me selecciona toda la columna. En este caso F4, punto y coma, el criterio va a ser el mes, o sea Q16, lo vamos a dejar fijo, no lo vamos a dejar fijo porque queremos que vaya incrementando. Punto y coma, el rango suma. El rango suma es de descuento. Nuevamente, Shift, Control y flecha hacia abajo y F4. Presiono Enter. Luego la copio a las restantes filas. En el siguiente punto es exactamente igual al anterior, que es el total de descuento, pero en vez de con la columna descuento, que es la L, con la columna M bonificación. Entonces, tranquilamente podríamos reutilizar esta función. Podemos seleccionarla, la copiamos, presionamos escape y acá la pegamos y le vamos a modificar el último parámetro, que es bonificación. Hago clic en M5, Shift Control, cursor hacia abajo, selecciono todo el rango y luego aprieto F4. La podríamos haber hecho de la misma manera anterior, pero bueno, como para mostrar dos maneras diferentes de hacerlo. En el punto 15, al rango Q15 S27, le debemos asignar un nombre a ese rango. Para eso lo seleccionamos y arriba a la izquierda escribimos tabla 2. Luego presionamos Enter. También se nos pide que el contorno sea de líneas dobles, borde, líneas dobles, selecciono línea doble y luego presiono contorno, y las interiores simples, selecciono línea simple, interior. También nos pide que el relleno sea de color amarillo. Damos clic en aceptar y ahí nos queda el rango con el nombre y con ese formato. Al seleccionar tabla 2 o hacer referencia desde otra hoja a tabla 2, automáticamente se va a referir a este rango de celdas. En el punto 16 debemos calcular a partir de la celda U31 una serie de medidas estadísticas que se especifican en el renglón, en la columna anterior. En este caso, total del monto
el monto lo teníamos en la columna O. Entonces, como es el total, directamente la suma del monto. Hago clic en O5, Shift, Control, flecha hacia abajo, selecciona todo el rango y presiono Enter. La máxima compra de alimentos. La función utilizar es max. Y compra de alimentos lo buscamos en la columna H. Y presionamos Enter. La mínima bonificación, función igual min. Abro paréntesis y la bonificación se encuentra en la columna M. El promedio de descuento, igual promedio, abro paréntesis y el descuento está ubicado en la columna L. Para calcular el tercer monto menor gastado en bebidas, la función que tenemos que utilizar es igual késimo menor. La matriz es la columna bebidas, que se encuentra en este rango, punto y coma, 3. Cierro paréntesis y presiono Enter. Para calcular el cuarto valor mayor gastado en alimentos, utilizo késimo mayor, localizo la columna de alimentos, en este caso es H, la selecciono, punto y coma, y K igual a 4. Cierro paréntesis y presiono Enter. Para calcular el porcentaje de lo gastado con tarjeta Visa respecto al monto total, debemos utilizar una división. Para eso debemos calcular primero la suma de lo que se gastó con tarjeta Visa. Para eso vamos a utilizar, en definitiva va a ser una división entre una función sumar.si con una sumar, o sea, sumar.si, abrimos paréntesis, el rango a evaluar va a ser donde tengo el medio de pago Visa, o sea, columna D. Shift Control, flecha hacia abajo, me selecciona el rango y vamos a dejarlo, bueno, no es necesario fijarlo porque no la voy a copiar. Punto y coma, el criterio va a ser Visa, entre comillas, punto y coma, el rango a sumar, o sea, el monto total. Dividido la suma total del monto total. O sea, suma, abro paréntesis, o 5 o 60, cierro paréntesis y presiono Enter. Luego puedo expresar en formato porcentaje y lo puedo poner con 2 decimales. En el punto 17 debemos crear un gráfico de líneas a partir de los datos que se encuentran en la hoja datos gráfico. Para eso
seleccionamos todos los datos, ya que el gráfico que vemos en el enunciado tiene 2 líneas y en el eje X se encuentran los meses, o sea, necesitamos la totalidad de los datos. Seleccionamos todo y nos vamos a insertar gráfico recomendado. Podemos ver que el primero, el sugerido, ya es el que necesitamos nosotros para el examen. Ampliamos un poquito el tamaño del gráfico, especificamos el título, descuentos y bonificaciones, y por último necesitamos visualizar las etiquetas de los datos. Con eso ya queda nuestro gráfico completo. En el punto 18 debemos realizar sobre la hoja datos una serie de configuraciones para imprimir. En el punto A lo primero que debemos hacer es configurar la hoja. Nos vamos a diseño de página y seleccionamos A4 y la orientación horizontal. En el punto 18, sobre la hoja datos, debemos realizar una serie de configuraciones que tienen que ver con la impresión. En el punto A, lo primero que tenemos que hacer es modificar el tamaño de la hoja. Está en carta, ponerlo en A4, y la orientación pasarla a horizontal. En el apartado B debemos crear un área de impresión en el rango A1, U60, que es toda la planilla. ¿61 o 60? 61 vamos a poner. Vamos a área de impresión y hacemos clic sobre establecer área de impresión. En el punto C debemos modificar nuestro encabezado. Para eso, dentro de la solapa de diseño de página, vamos a configurar página y se abre un cuadro de diálogo en donde seleccionamos la solapa encabezado y pie de página. Con estos dos botones vamos a modificar el encabezado primero y luego el pie de página. Se nos pide en la parte izquierda que diga recuperatorio de ausentes, tecnología de la información 1, y el tipo de letra sea Verdana, la fuente, perdón. No me la busca. Vamos a buscarla manualmente. ST Verdana, tamaño 10. Presionamos en aceptar. Nuevamente en aceptar y vamos a personalizar el pie de página. En este caso se nos pide en la sección izquierda escribir recuperatorio del parcial desarrollado por y nuestro apellido y nombre. Y en la sección derecha especificar página, número de página, espacio D y número de páginas. Para que nos ponga página 1 de 3, 2 de 3, 3 de 3. Luego, al igual que el encabezado, debemos poner el tipo de letra de tipo de fuente en Verdana. Vamos abajo del todo.
Verdana, 10. Aceptar, aceptar y aceptar. Con esto podemos corroborar yendo a archivo, imprimir, ver la vista previa. Podemos ver página 1 de 6, 2 de 6, 3 de 6, abajo a la derecha y así sucesivamente. Bueno, con eso damos por finalizado el video tutorial del recuperatorio del parcial de ausentes número 1.